que puede llevar a uno de los padres de la física cuántica a buscar inspiración en los textos sagrados de la India. ¿Cómo es posible que entre átomos, partículas y fórmulas, un científico de renombre mundial encontrara eco en las palabras de los antiguos sabios? Este no es un video sobre religión, ni tampoco solo sobre ciencia. Es un viaje hacia ese punto sutil donde las fronteras se desdibujan, donde el conocimiento deja de ser propiedad de un solo lenguaje y se convierte en una experiencia profunda del misterio. Hoy en Árbol Interior nos acercamos a la figura de Niels Bohr, físico, Nobel, visionario y buscador. Un hombre que entendió que el universo no puede ser reducido a lo que se ve y que a veces las respuestas más reveladoras nacen cuando nos atrevemos a hacernos nuevas preguntas. Preguntas que no se responden solo con la mente, sino con todo el ser. Quédate con nosotros, porque lo que viene no es solo ciencia, es una mirada al alma del universo. Niels Henrik David Bohr nació en Copenhague, Dinamarca, el 7 de octubre de 1885, en el seno de una familia intelectualmente privilegiada. Su padre, Christian Bohr, era profesor de fisiología y su madre, Ellen Adler, provenía de una familia judía destacada por su influencia cultural. Desde pequeño, Bohr estuvo rodeado de ideas, de preguntas y conversaciones profundas sobre la vida, el conocimiento y el misterio. A diferencia de muchos niños, Niels no se conformaba con el mundo visible. Mientras otros jugaban a imaginar castillos, él se perdía contemplando el comportamiento de la luz, el agua, el sonido, buscando explicaciones más allá de lo aparente. Estudió en la Universidad de Copenhague, donde se formó en física y filosofía, siempre desafiando los límites entre disciplinas, como si desde joven ya intuyera que la verdad no tiene fronteras claras. Su vida dio un giro cuando decidió enfocar su mente brillante en la estructura del átomo, un terreno aún lleno de incógnitas. Bohr se trasladó a Inglaterra y trabajó junto a grandes físicos de la época, como J. Thomson y Ernest Rutherford. Fue allí donde comenzaría a gestarse su mayor aporte, a una nueva visión sobre la materia que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Pero Bohr no era solo un científico, era también un ser humano profundamente ético, introspectivo y abierto al misterio. En sus años de juventud ya comenzaba a sentir que la ciencia no debía encerrarse en laboratorios ni limitarse a fórmulas matemáticas, sino abrir puertas a una comprensión más amplia de la existencia. La vida de Niels Bohr fue una danza entre la rigurosidad del método científico y la intuición de lo sagrado, y quizás por eso, como él mismo confesó alguna vez, acudía a los Vedas y los Upanishads, no para buscar respuestas religiosas, sino para hacerse mejores preguntas, preguntas que fueran más hondas, más honestas, más humanas. En 1913, Niels Bohr presentó al mundo su modelo atómico, una propuesta revolucionaria que explicaba cómo los electrones giran en órbitas específicas alrededor del núcleo y cómo emiten o absorben energía al saltar entre esas órbitas. Este modelo, inspirado en la teoría cuántica de Max Planck, no solo explicaba fenómenos observables con sorprendente precisión, sino que abría un nuevo camino. La materia ya no era continua, sino cuantizada, dividida en paquetes discretos de energía. La física dejaba de ser una simple extensión del sentido común. Con Bohr, el universo se volvía más extraño y más fascinante, pero su mente no se detuvo ahí. En los años siguientes, Bohr desarrolló uno de sus conceptos más profundos y filosóficos, el principio de complementariedad. Según este principio, una misma realidad puede manifestarse de formas aparentemente opuestas, dependiendo de cómo se la observe. La luz, por ejemplo, puede comportarse como onda o como partícula, pero no ambas al mismo tiempo. Para Bohr, esto no era una simple curiosidad física, era una enseñanza existencial. La realidad es compleja y su naturaleza cambia con nuestra forma de mirar. Así como el observador afecta al experimento, nuestra conciencia también moldea la experiencia. Este principio, que marcaría profundamente a toda la física cuántica, no era solo una herramienta científica, era un llamado a la humildad. Durante décadas, Bohr fue una figura central en el desarrollo de la mecánica cuántica. Su famoso intercambio con Albert Einstein, quien se resistía a aceptar la indeterminación cuántica, se convirtió en uno de los diálogos más emblemáticos de la historia de la ciencia.
Einstein decía, Dios no juega a los dados. Bohr respondía, ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo debe jugar? en 1922 fue galardonado con el Premio Nobel de Física, en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del átomo y la radiación. Pero para Bohr, el reconocimiento no era un destino, sino apenas una estación en un camino mucho más profundo, el camino hacia una comprensión del universo que incluyera tanto la precisión del cálculo como la apertura del asombro. Bohr no buscaba certezas, buscaba equilibrio, coherencia y sentido, y por eso, como él mismo dijo, encontraba en los Vedas y los Upanishads una fuente de inspiración, no para hallar fórmulas, sino para despertar la mente a nuevas dimensiones de la realidad. En 1922, apenas 9 años después de presentar su modelo atómico, Niels Bohr recibió el Premio Nobel de Física, un reconocimiento al impacto inmenso de sus ideas sobre la estructura íntima de la materia. Pero Bohr nunca vivió su vida desde el pedestal de la fama. Para él, los premios eran apenas consecuencias. Lo esencial seguía siendo el diálogo, la colaboración y el misterio. Con ese espíritu, fundó en Copenhague el Instituto de Física Teórica, que pronto se convirtió en un faro para los grandes pensadores de su tiempo. No era solo un centro de investigación, era un espacio para el intercambio libre de ideas, donde los límites entre ciencia, filosofía y espiritualidad empezaban a difuminarse en la conversación. Allí pasaron figuras clave de la física del siglo XX, como Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli y Erwin Schrödinger. Bohr no era solo maestro, era anfitrión de una nueva era del pensamiento. Su capacidad para escuchar, para respetar lo incierto y para sostener el asombro lo convertían en algo más que un científico. Era un tejedor de conciencia en el mundo de las fórmulas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bohr vivió momentos difíciles. Por su ascendencia judía y sus posturas éticas, debió exiliarse de Dinamarca, primero a Suecia, luego a Inglaterra y finalmente a Estados Unidos. Participó brevemente en el Proyecto Manhattan, pero su visión del uso de la energía atómica siempre estuvo marcada por la responsabilidad y la conciencia. Después de la guerra, abogó activamente por el desarme nuclear y por la cooperación internacional en temas científicos, proponiendo una política que él llamaba apertura, basada en la transparencia y la confianza mutua. Su influencia no se limitó a sus teorías. Fue arquitecto de un nuevo modo de pensar la ciencia, no como una conquista, sino como una exploración compartida. No como una carrera por dominar, sino como un sendero para comprender. Hasta sus últimos años, Bohr mantuvo su humildad y su deseo de seguir aprendiendo. Lejos del científico encerrado en certezas, vivió como un eterno estudiante del universo. Y de sí mismo, Niels Bohr no fue un místico en el sentido clásico, pero su mente, científica y profunda, supo ver más allá de lo evidente. A diferencia de otros científicos de su época, que se resistían a cualquier cosa que no pudiera medirse, Bohr aceptaba que lo real podía ser contradictorio, misterioso, incluso inabarcable. En una entrevista poco conocida, pronunció una frase que condensa su espíritu. Acudo a los Vedas y los Upanishads para hacerme preguntas científicas. No lo decía como adorno. Bohr encontró en esos textos antiguos de la India una manera diferente de ver el universo, no como una máquina fría, sino como una danza de energías, un tejido de interdependencias donde el todo es más que la suma de sus partes. El principio de complementariedad que propuso en la física cuántica, esa idea de que dos cosas opuestas pueden ser necesarias para describir una misma realidad, tiene un eco directo en las tradiciones orientales. La dualidad aparente entre onda y partícula, entre orden y caos, entre lo visible y lo invisible, también se encuentra en los Vedas, en los Upanishads y en filosofías como el taoísmo. Y Bohr lo sabía. De hecho, cuando fue nombrado caballero en Dinamarca, eligió como emblema personal el símbolo del yin-yang, ese antiguo ícono chino que representa la unidad de los opuestos. Justo debajo hizo grabar la frase: contraria sunt complementa. Los opuestos son complementarios. Ese era Bohr, un científico que no veía contradicción entre una ecuación y un mantra, entre el microscopio y la meditación. Sabía que la ciencia sin filosofía se vuelve ciega y que la espiritualidad sin cuestionamiento pierde fuerza. Por eso, su legado trasciende las leyes físicas. Nos invita a pensar desde el corazón y a sentir con la mente. Bohr no buscaba unir ciencia y espiritualidad. Él simplemente vivía desde un lugar donde nunca estuvieron separadas. Niels Bohr no solo nos dejó teorías, nos dejó una forma de mirar,
Nos enseñó que el universo no se deja atrapar por una sola perspectiva, que la realidad puede ser múltiple, contradictoria y aún así profundamente coherente, que para comprender lo invisible, a veces hay que dejar de imponer certezas y comenzar a escuchar. En tiempos donde la ciencia a veces se vuelve arrogante y la espiritualidad se llena de fórmulas vacías, Bohr nos recuerda que el misterio no es un obstáculo, sino parte esencial de la verdad, que lo que no entendemos también nos guía, que las grandes preguntas no siempre piden respuestas, sino más conciencia. Quizás por eso acudía a los Vedas y a los Upanishads, porque entendía que hay saberes que no vienen solo de observar, sino de habitar. Y tal vez hoy, al recordarlo, no solo estemos hablando de física cuántica ni de historia de la ciencia, tal vez estemos tocando una verdad que nos incluye a todos, que el universo y el alma no están tan separados como nos hicieron creer. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Niels Bohr, un hombre que supo unir pensamiento, conciencia y humildad.